Hola, hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se me había olvidado conectarme el micro. Ay, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos que estáis empezando a conectaros a un nuevo programa de Transforma tu Vida? Hoy día, lunes 21 de octubre, vamos con el tema, otro de los muchos temas muy interesantes que nos van pidiendo también muchas veces a través de las redes, que es cómo vencer tus miedos. Vamos a dar las claves principales para vencer los miedos y también para poder aumentar nuestra fortaleza, ¿ya? Porque esto es algo, sobre todo a las personas altamente sensibles, que el tema de los miedos que nos bloquean y nos paralizan es súper importante de poder aprender a gestionarlo y trabajarlo de mejor manera. Bueno, comentaros mientras os vais conectando. A quienes estáis a través de Instagram y de TikTok, os invito... a quienes estáis conectando a través de Instagram y de TikTok, os invito a dirigirse a mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez. En la pestaña en directo vais a poder encontrar la portadita del directo que estamos transmitiendo a partir de ahora. Y también, por supuesto, invitaros a suscribiros a mi canal YouTube, a darle like, compartir, y quienes queráis participar de los talleres grupales que hago 3 veces al mes, podéis uniros a las membresías. Allá abajo hay un botoncito que dice unirme, ¿vale? Pues bien, muy bien, aquí vamos saludando a nuestras miembros, que bienvenidas a todos, muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, recordaros que yo hago primero una introducción de la temática que vamos a hablar hoy día, de cómo enfrentar los miedos. A continuación tenemos el tiempo de preguntas. Luego vamos con las noticias de interés que nos trae Marc Fernández, otro de los terapeutas que trabaja conmigo en mi equipo. De ahí a continuación tenemos el libro que recomiendo, el cuento que siempre trae alguna reflexión, y al final volvemos con la otra parte de la sección de tiempo de preguntas, donde damos la posibilidad de que podáis aparecer en el directo quienes queráis conectaros a través de la pantalla, ¿ya? Así que ya sabéis que al final podéis aparecer en la pantalla y hablando en directo conmigo también. Y bueno, como quienes me conocéis y quienes no me conozcáis, yo trabajo como coach y terapeuta emocional, me especializo en alta sensibilidad y en heridas de infancia, y si alguien quiere conocer cómo es el proceso de terapia individual conmigo, puede entrar en mi página web, darle al botoncito reservar una sesión informativa gratuita, y ahí os podemos explicar cómo es el trabajo que se hace a nivel de terapia individual. Así que bueno, vamos comenzando con el programa del día de hoy. Ya podéis ir dejando vuestras preguntas, comentarios, lo que queráis opinar en el chat del directo a través de YouTube, del canal YouTube. Bueno, el tema de los miedos, aquí hay algo que es muy importante de tener presente. El miedo es una de las emociones básicas más ancestrales que tenemos todos los seres vivos, no solamente los seres humanos. De hecho, hay algunos científicos que han llegado a identificar que básicamente existirían 2 emociones básicas muy arcaicas, que serían el miedo y la alegría o amor, ¿ya? La alegría o amor es la ausencia de miedo y el miedo es la ausencia de alegría o amor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de miedo, estamos hablando de la emoción del miedo, que es algo básico, que es ancestral, que es biológico, pero también está lo que se llama el miedo social, por así decirlo, que está relacionado también con esto. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a causar miedo en general? Por ejemplo, vamos caminando por la noche en una calle con poca iluminación, no anda nadie en la calle y de repente vemos una sombra que pasa por detrás nuestro o percibimos un ruido extraño. Nos coge una sensación así como que se nos aprieta el pecho y eso nos da un miedo muy, muy, muy grande. Este es un miedo biológico que es absolutamente arcaico, es muy ancestral porque simboliza para nuestro cerebro el peligro de muerte, ¿ya? Que es, por ejemplo, que hay una fiera salvaje que me va a saltar encima. Cuando nosotros sentimos este miedo, hay un instante en el cual estamos en la como disyuntiva entre lucha, ataque o huida. Los hombres generalmente tienden a luchar o atacar, las hembras, las mujeres tendemos a huir o
a quedarnos bloqueadas o paralizadas, ¿ya? Es muy frecuente que las mujeres tendamos más a la paralización, al bloqueo, y el hombre al ataque o a la agresividad, la violencia aparece. Esto es instintivo y es arcaico, ¿ya? Cuando estamos hablando de la emoción del miedo, que es muy básica. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el transcurrir de los años y de la evolución de la especie, las emociones básicas no han cambiado mucho y nosotros a día de hoy podemos sentir este miedo paralizante o que nos genere agresividad cuando, por ejemplo, nos dicen que la empresa está haciendo disminución de personal y que parece que nos van a despedir a nosotros. Eso nos hace entrar un miedo paralizante en el caso de las mujeres y también puede generarnos una sensación de rabia, de ira que no podemos contener. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos continuamente sintiéndonos dominados por estos miedos? Es que llega un momento en el cual pareciera ser que ya no hay nada que nos atrevamos a hacer. Y ahí es cuando estamos en un serio problema, porque entonces nos vamos quedando cada vez más bloqueados y más paralizados sin avanzar y sin tomar decisiones. Eso nos representa muchas veces quedarnos estancados en relaciones, en trabajos, en situaciones de nuestra vida y sintiéndonos mal, pasándolo mal, pero nos quedamos ahí en el bloqueo o en la paralización. Y esto es algo que se da con mucha frecuencia, sobre todo en las personas altamente sensibles. Ya nos digo, si además tenemos heridas de infancia que no hemos sanado, esto se exacerba y se multiplica mucho más. Yo os voy a compartir hoy día 5 claves que son para vencer estos miedos, o quizás más que para vencerlos, es para trascenderlos, para poder atravesarlos o superarlos. Primero, cuando algo nos dé, por ejemplo, nosotros queremos hacer algo y aunque nos dé miedo, tenemos que agarrarnos del miedo, abrazar el miedo y atrevernos a dar el paso. Siempre accionar, siempre actuar. Porque uno de los sitios donde el miedo campa a sus anchas es en la inmovilidad. Mientras nosotros nos quedemos sin hacer ninguna acción y sin ningún movimiento, el miedo nos va a invadir y nos va a consumir. Entonces, el primer paso más básico para vencer un miedo es atrevernos a hacer algo aunque nos dé miedo. Porque siempre al otro lado del miedo, cuando nosotros nos atrevemos a hacer algo y a atravesar ese miedo, como que enseguida, es como cuando hemos cruzado el río al otro lado, llegamos y decimos, tampoco era tan terrible. ¿Ya? Eso como primero, muy básico, el atreverse a dar el paso aunque sintamos miedo. La única vez en la que nosotros tendríamos que replantearnos eso es si realmente hay peligro de muerte, pero literal, real y objetivo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, voy a atravesar el Canal de la Mancha nadando. Bueno, igual mejor no lo hagamos, ya no nos arriesguemos porque ahí sí podríamos correr peligro de muerte, ¿ya? Por decir algo un poco exagerado, pero es que la mayoría de las situaciones que nos paralizan tienden a ser mucho menos dramáticas y graves que esto, ¿ya? Pero las vivimos con ese dramatismo. Otra clave que es súper importante es nunca busquéis la seguridad, porque ahí donde nosotros nos sentimos seguros, siempre va a haber mucho más inseguridad, porque la seguridad es como cuando nosotros queremos tener el control de todas las cosas. Y eso es súper peligroso a la larga, porque mientras más elementos, aspectos o personas nosotros queramos controlar o situaciones queramos controlar, peor lo vamos a pasar porque es imposible que una persona pueda tener el control de todo en su vida. Por lo tanto, buscar la seguridad es altamente arriesgado. No busquéis la seguridad. Buscad solamente oportunidades u opciones que se os puedan dar de hacer algo, siempre manteniendo como el resguardo de no poner la vida en peligro, ¿ya? O no poner a lo mejor a la familia en peligro, pero no más que eso, porque además cuando yo estoy siempre buscando la seguridad en las cosas, no me atrevo a hacer nada nuevo, me quedo en lo más conocido, en lo más así como
como atrapadita y encerradita. Es el clásico ejemplo, por ejemplo, de las personas que están en un trabajo que detestan, que no lo soportan, que lo desprecian, pero se quedan ahí porque tienen la seguridad del salario a final de mes, aunque sea poco, o aunque lo pasen fatal durante la jornada laboral. Se siguen quedando porque se sienten seguros. Y buscar esa seguridad a costa del bienestar, a costa de la salud emocional, física y mental, no vale el precio que se paga, ¿ya? Porque al final se acaba pagando un precio muy elevado, ¿ya? Esa es la segunda clave. La tercera es atreverse a enfrentar el rechazo de las demás personas. ¿Qué quiero decir con el rechazo? El no gustar. O sea, no tenemos por qué esperar ni pretender que le vamos a gustar a todos o que todo el mundo vaya a aceptar o le guste lo que nosotros decimos, somos o hacemos. Y esto es algo, vuelvo al tema de las personas altamente sensibles, que esta es como nuestro talón de Aquiles. Nosotros vivimos fatal el rechazo y sentirnos rechazados. Pero cuando nosotros nos vamos moviendo por la vida con temor al rechazo, volvemos a quedarnos paralizados, bajamos la cabeza, aceptamos y hacemos todo lo que creemos que al otro le va a gustar con tal de que no nos rechacen. Y desde ese espacio, nuevamente, no hay ninguna posibilidad ni de crecimiento, ni de aprendizaje, ni de superar o trascender un miedo, ni cualquier otra cosa. Entonces, es súper importante que, aunque yo sospeche que lo que yo voy a hacer no es popular o no va a gustarle a otros, mientras no perjudique directamente a otra persona, evidentemente, pero mientras yo vaya atreviéndome a enfrentarme, aunque no le guste a mi familia, no le guste a mis padres, a mi pareja o a mis hijos o a quien sea, el hecho es, a mí esto me hace bien, yo siento que me sirve, que me da una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, pues voy y lo hago. Si a los demás no les gusta, bueno, mientras yo no les esté haciendo un perjuicio directo, los demás tendrán que resolver el que no les guste, ¿vale? Luego tenemos el no buscar la comodidad, porque ahí nuevamente caemos en la trampa. Cuando nosotros estamos buscando estar en una zona de confort, en una zona segura, esto es parecido al de la seguridad. Mientras yo busque estar cómoda, voy a tener siempre muchas limitantes, porque la comodidad no atraviesa miedos, ¿ya? Y si nosotros en algún momento sentimos miedo, por ejemplo, el ejemplo del trabajo, de cambiarnos de trabajo, porque claro, ahora voy a estar con personas que no conozco, ahora me voy a tener que enfrentar a desafíos a los que no me he enfrentado antes, y yo prefiero estar en mi zona cómoda, en mi zona de confort, que acaba siendo súper inconfortable. Eso nuevamente no ayuda para vencer ningún miedo. Hay que atreverse, hay que tragar saliva y dar el paso hacia adelante, ¿ya? Esto es súper importante. Hay un refrán oriental que a mí me encantan los refranes, y sobre todo los orientales, que tienen como mucha sabiduría, que dice: si quieres una vida fácil, háztelo difícil. Y si quieres una vida difícil, háztelo fácil. Tiene para reflexionarlo, os lo dejo ahí. A mí me gusta mucho este refrán, porque da para pensarlo. Y por último, la quinta clave es eliminar los cuándo de nuestros proyectos, sueños, ideales o de lo que queremos hacer. ¿A qué me refiero con eliminar los cuándo? Cuando tenga aquello conseguido, entonces voy a hacer tal. Cuando tenga dinero, entonces tal otro. Cuando haya comprado mi casa, cuando tenga mi primer coche o carro, cuando esto, cuando lo otro, donde nosotros ponemos un cuándo o un y si hiciera esto, y si pasara esto otro, con los cuándo y con los y si no hay ninguna forma de cruzar un miedo, ni de crecer y de aprender nada. Los y si y los cuándo nos van a dejar eternamente en el mismo sitio. Esto es como, imaginaros una isla en la mitad del mar, y de pronto empieza a subir el agua, ¿ya? Y la isla cada vez va quedando menos trocito de tierra, hasta que llega un momento en que solamente hay una roca y yo estoy arriba de esa roca. Mientras yo esté pensando, ¿y si el agua baja? O cuando baje un poco el no sé qué, o cuando pase algo,
y si ocurriera el no sé qué, de ahí no vais a salir. ¿Ya? Entonces, súper importante eliminar los ISIS y los cuándo para poder empezar a hacer y actuar. ¿Ya? Bueno, esto así como introducción y ahora vamos ya con la primera parte del tiempo de preguntas. A ver, mientras tanto, recordaros a quienes estáis a través de TikTok y de Instagram, os invito a que os dirijáis a mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez. En la sección en directo, ahí podéis conectaros en el directo que estamos transmitiendo ahora para poder participar, preguntar, comentar, lo que queráis a través del chat. ¿Ya? Y, a ver, vamos con tiempo de preguntas. Tenemos aquí ya algunas preguntitas. Venga, vamos a ver qué aparece en pantalla. Ruth nos dice, hola Ruth, hola Pame, ¿qué es el miedo al miedo? Saludos cariñosos de Ciudad de México, feliz de recién comprar tu libro Más autoestima, menos culpas. ¡Ay, muchas gracias, Ruth! El miedo al miedo es, bueno, esto es muy psicológico, ¿ya? El miedo al miedo es aquello de cuando yo no quiero exponerme a sentirme insegura, ¿ya? Para no usar la palabra miedo. ¿Ya? Yo, ante la idea de sentir inseguridad, de sentir temor o de sentir que algo se escapa de mi control o no puedo saber qué es lo que va a ocurrir, es como la incertidumbre, ese vendría a ser el miedo al miedo. Y evidentemente es absolutamente paralizante, ¿ya? Pensar que hoy en día la mayoría de nuestros miedos son psicológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no vivimos en la mitad de la selva ni de la sabana donde nos pueda saltar un león o morder una culebra venenosa que nos vaya a matar, ¿ya? Eso, cuando vivíamos en la época de las cavernas, es cuando se desarrollan todos estos miedos que son biológicos de supervivencia, pero actualmente, ¿qué es lo que nos causa miedo? Que me vayan a despedir del trabajo, que, por ejemplo, si yo tengo un hijo joven, no llegue por la noche a casa, que le pueda haber pasado algo, o que no me den likes en las publicaciones en las redes sociales. Hasta esas cosas están causando miedo hoy en día, ¿ya? Entonces, el miedo al miedo es algo absolutamente psicológico. Muchas gracias, Ruth. A ver, otra preguntita. Silvia, ¿cómo estás, Silvia? Al dar de nuevo he tenido que acudir al médico. Ahora mismo estoy en tratamiento porque no podía más y tampoco lo dejaba vivir. Aún a días que este miedo vuelve y lo paso muy mal con mucha ansiedad. Lo que mi primer mensaje no ha salido, es sobre el infarto de mi marido. Vale. Y que lo tuve muerto en mis brazos. Vale. O sea, lo que a ti te causó ese miedo que a día de hoy no te deja dormir bien, por lo que relaciono con el mensaje anterior, es el miedo a que tu marido le vuelva a dar un infarto, entiendo. Silvia, en este caso, pensar en corazoncito. Si bien has pasado por una situación de alto estrés o muy traumática, aquí voy a hablar muy desde mi corazón. Cada alma tiene su momento y su oportunidad. Si no es el momento para un ser de dejar este cuerpo, no lo va a dejar. Y cuando sea el momento de dejarlo, hagas lo que hagas, lo va a dejar. Entonces, más que en vez de sentir miedo, procura cuando sientas ese miedo de ir, cruzarlo, cogerle la mano a tu marido o abrazarlo y dar gracias porque está contigo en ese momento. Cuando haya otro momento en el cual a él le toque partir o marchar, igual la siguiente vez a lo mejor te acaba tocando a ti antes que a él, pero mientras estés con él, mientras lo tengas a tu lado, disfruta el momento y disfruta la compañía, ¿no? En vez de dejarte dominar por el miedo y por la ansiedad, porque si no vas a disfrutar todo el tiempo que lo tienes a tu lado, y si en algún momento él vuelve a marchar antes que tú, vas a arrepentirte de no haber aprovechado todo este tiempo que lo tuviste. Entonces empieza a disfrutarlo mejor. Ya es lo que te puedo sugerir. Muchas gracias, Silvia.
Miriam dice, en la teoría lo entiendo perfectamente, pero ¿por qué tiene que ser todo tan difícil? Salir de la zona de confort, otra losa para las paz. A ver, esto para las paz y también para personas que viven aterrorizadas en este miedo psicológico, es difícil mientras nosotros lo sigamos viendo como algo difícil. Si nosotros empezamos a mirar, esto es como aquello de atreverte a hacer pequeños cambios o a dar pequeños pasos día tras día. No querer hacerlo todo en un solo día o hacer todo lo grande en un solo momento, sino que, por ejemplo, esto sirve mucho para las personas que tienen ataques de pánico, por ejemplo, de salir a la calle o de relacionarse en entornos donde hay muchas personas, ¿ya? Si yo cada día voy dando pequeños pasos, hoy día salgo y camino hasta la esquina de casa, mañana voy y me atrevo a ir a comprar el pan, voy a una hora en que sé que no va casi nadie, pero ya me atrevo a ir a comprar el pan. Y así voy cada día dando pequeños pasitos. Es una forma muy, muy favorable de poder empezar a atravesar lo que vemos como una montaña tremendamente grande, que lo vemos como súper difícil. Es fundamental que nosotros empecemos a dar pequeños pasitos, pero antes, lo primero, lo más básico y lo más importante es identificar exactamente qué es lo que te causa tanto miedo, qué es lo que no te atreves a enfrentar o qué es lo que no quieres experimentar, porque tiene que tener primero cara y ojos para saber a dónde dirigirte, porque si tú solamente sientes miedo, así como genérico, por así decirlo, es más difícil porque no sabes por dónde ir abordando aquello. Pero si tú tienes más o menos identificado el qué te causa ese miedo, entonces puedes empezar a dar pasos para ir en esa dirección. ¿Ya? Muchas gracias. A ver, tenemos aquí a Learning Life. Hola Pame, saludos. ¿Cómo puedo identificar la emoción del miedo en mi cuerpo y distinguir la clase de miedo? Ah, mira, qué bueno. El miedo en el cuerpo generalmente se distingue, o sea, se reconoce, se identifica en el pecho y a veces, sobre todo en las mujeres, en la garganta. Cuando uno siente que no le sale el habla, cuando, por ejemplo, quieres gritar y no te sale la voz, cuando las mujeres se quedan afónicas, o sea, pierden la voz, generalmente es porque han pasado una situación que les ha generado mucho miedo y les ha bloqueado la voz. Esto tiene un sentido biológico súper como lógico y razonable. Tú imagínate que vas por la selva caminando y de pronto sientes el rugido del león. Si tú te pones a gritar y a chillar, el león te va a identificar enseguida y vas a saber dónde estás, ¿ya? Pero si tú pierdes la voz, no te sale ni un sonido y además te quedas bloqueada y paralizada, el león va a pasar por tu lado y no te va a atacar, ¿ya? Por eso es que es un sentido biológico el que las mujeres sobre todo perdamos la voz en momentos de mucho miedo. Entonces, el miedo lo puedes identificar así, en el pecho, en el plexo solar y en la garganta, ¿ya? Se siente como que llega a doler la garganta, es como que hay personas que dicen que sienten que tienen como una bola que adentro, como una pelota o una manzana, ¿ya? Y en el pecho se siente como que algo te aprieta, te presiona, parece que incluso hasta te faltara el aire, ¿ya? Esa es la emoción del miedo. Y había otra parte de la pregunta, que era lo que decía, distinguir la clase de miedo. Ahí está, y distinguir la clase de miedo. Cuando lo sientes en el cuerpo, es un miedo biológico, ¿ya? Y está asociado en tu inconsciente a peligro de supervivencia. Cuando el miedo no lo sientes en el cuerpo, sino que estás pensando en miedo, ese es miedo psicológico, no es biológico, es psicológico, ¿ya? Y ese generalmente está relacionado con tu rum rum o con aquello a lo que tú le has estado dando muchas vueltas y te tiene de alguna manera en un bucle y no sabes cómo salir de ahí. Una cosa súper importante, un antídoto que es súper efectivo para el miedo es la acción, es hacer aquello que es lo que te está causando el miedo, ¿ya? Eso como un dato extra. A ver,
Otra preguntita por aquí. Ruth nos dice, gracias Pame, ¿cómo podemos soltar ese miedo al miedo? Este miedo al miedo que tú describes, que es el miedo psicológico que estaba hablando, es haciendo lo que acabo de decir. Fíjate, cuando tú te des cuenta que estás en una espiral de miedo porque estás pensando y repensando y sobrepensando, ese es el miedo al miedo, ¿ya? Porque el miedo biológico, el de que tiene que ver con el instinto de supervivencia, generalmente dura unos segundos, no permanece. Todo aquello que nosotros sentimos que se nos alarga y que se queda como permaneciendo en nosotros, es cuando pasó de emoción a sentimiento, ¿ya? El sentimiento es la emoción procesada por la mente, y ahí es donde entra este miedo que también se llama pánico, ¿ya? O parálisis por análisis, también es otro concepto que se usa en psicología, donde yo me quedo bloqueada y paralizada de tanto analizar una situación. Si yo, por ejemplo, digo, ay, ¿y qué hago si me despiden? ¿Y qué voy a hacer si me quedo sin este trabajo? ¿Dónde voy a conseguir otro? No voy a tener cómo pagar las facturas, no tengo cómo alimentar a mis hijos. O sea, cuando estés ahí, en ese bucle de miedo, acciona, haz algo. Es decir, te pones a enviar currículums, te pones a buscar otro trabajo, corres voces de que estás buscando trabajo, como si tienes que ir a distintos lugares a golpear la puerta y decir, hey, estoy buscando trabajo. El momento en que tú accionas o te pones a hacer alguna actividad que te pueda generar algún ingreso, ¿ya? Aunque sea goteras, todo lo que te vaya ayudando, pero tú cuando te pones en movimiento es cuando puedes trascender este miedo al miedo. Pero hay que hacerlo, hay que hacer algo. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Qué más? Una más y vamos después con las noticias. Laura nos dice, tuve cáncer de mama hace 15 años, cada vez que tengo controles siento miedo de enfermar otra vez. Trato de hablarme y alentarme que hoy todo está bien y abrazar ese miedo para poder seguir. Laura, mira, aquí hay algo bien importante de tener presente. El cáncer de mamas es una respuesta, ¿ya? Es una reacción a una situación emocional largamente sostenida, aguantada y tragada, ¿ya? Generalmente el cáncer de mama, según la lateralidad de la mama, va a tener relación con nuestra relación con la pareja o con los padres, o nuestra relación con hijos o personas que para nosotros representan simbólicamente hijos o de quienes nosotros cuidamos. Entonces, haz un poco de recuento de tu historia. ¿Qué te pasó hace 15 o 16 años atrás para haber desarrollado ese cáncer de mama? ¿Qué te pasaba? ¿Con quién te pasaba? ¿Ya? Si era con tu pareja, con padres o a lo mejor con algún jefe, o si era con hijos o alguien de quien tú cuidabas. Porque el cáncer de mamas te va a aparecer derecha, ¿ya? Si eres diestra, entonces tiene que ver con pareja, padres o jefe, ¿ya? Alguien que para ti representa un colateral, alguien que tiene una importancia para ti, que a ti te afecta su comportamiento, lo que piensan de ti, lo que digan de ti. Cuando nosotros gestionamos mal este tipo de relaciones, aparece el cáncer de mama, ¿ya? Entonces, observa eso, pues si actualmente sigues cayendo en las mismas trampas y en las mismas como fallos que caíste hace 15 años atrás, hay más riesgo de que te vuelva a aparecer algo. Pero si eso ya lo tienes subsanado, no te va a aparecer de nuevo, ¿ya? Eso... ahí dice, supongo la muerte de mi papá. Ya, eso es algo que puede generarlo, efectivamente. ¿Ya? Entonces, no tengas miedo de que alguien más se muera de tu familia. O sea, volvemos al miedo. ¿Ya? La muerte es algo absolutamente natural. Es absolutamente natural. Entonces, aquí tienes que irlo mirando. O sea, recordar que los cánceres, todos los cánceres son una manifestación de la incoherencia entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago o expreso. ¿Ya? Eso como dato. Muchas gracias, Laura. Ya, la última preguntita del momento y pasamos a la otra sección. Dice Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Hola desde California. Mis miedos se basan en mis culpas. ¿Cómo puedo trabajar en ello?
Gracias a ti soy normal sabiendo que soy paz. Qué bonito. La verdad es que cuando uno descubre que es paz, como que se saca un montón de pesos de encima. Bueno, por lo menos a mí me pasó eso. ¿Cómo puedes, o sea, tus miedos se basan en tus culpas? Aquí lo que tendrías que mirar es de qué tantas cosas te sientes culpable y para qué sostienes la culpa, ¿ya? Porque pensar que la culpa solamente aparece cuando es en relación a un otro, pero además en relación a una respuesta o reacción de ese otro que no es lo que yo esperaba o lo que yo quisiera, ¿ya? Porque yo no me, por ejemplo, si yo hago una acción que por mucho que yo la encuentre reprobable y a nadie le molesta, ni le afecta, ni tiene ningún reproche al respecto de eso, no me voy a sentir muy culpable, ¿ya? Ahora, si yo he hecho algo que la sola idea de que alguien se entere y lo que pueda eso repercutir, entonces sí me voy a sentir muy culpable y voy a tener mucho miedo de que aquello se llegue a saber, ¿ya? Hay, a propósito de refranes que a mí me gustan mucho, yo recuerdo un refrán que me enseñó mi padre cuando yo era adolescente y me dijo: si no quieres que algo se sepa, no lo hagas. Muy simple. Aquí lo que tendrías que trabajar primero son tus culpas, ¿ya? Porque mientras haya culpa, vas a tener siempre esa incertidumbre o ese temor de que algo tenga como consecuencia relacionado a las culpas. Y tendrías que mirar qué es lo que alimenta esas culpas. Generalmente las culpas son alimentadas por creencias, ¿ya? Entonces tendrías que identificar cuáles son esas creencias que están alimentando tus culpas. Bueno, Michelle, ahí tienes trabajito para hacer. Si en algún momento deseas trabajar esto a nivel más personal, en terapia individual, yo te invito a que en mi página web, pamelajaragomez.com, puedas solicitar una primera sesión informativa gratis de 20 minutos para que sepas cómo se puede trabajar esto en terapia, ¿ya? A quienes queráis trabajar estos temas más personales, podéis buscar esa opción. Bueno, vamos con la sección más entretenida, que es las noticias de interés con Marc Fernández. Recordar a quienes estáis a través de TikTok y de Instagram, podéis dirigiros a mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez, para poder ir leyendo vuestros comentarios y preguntas, porque no me da no puedo leerlas a través de los otros dispositivos para TikTok y para Instagram, ¿ya? Así que os invito a mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez, en la sección en directo. Vamos, a ver si me hacen aparecer aquí en pantalla, Marc. Hola, Marc, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, noches, días a todos. ¿Qué tal, Marc? ¿Qué noticias? Ay, se me da vuelta el micrófono. ¿Qué noticias nos traes hoy día a propósito de miedos? Que es un temazo. Pues la verdad es que es un tema muy interesante, un temazo, como dices, Pamela. Y no ha sido fácil porque hay muchísimas noticias y elegir alguna que fuera realmente, que tuviera relevancia o fuera destacable, pues bueno, he tenido que invertir ahí unas cuantas horitas en hacer esa selección. Y espero que pueda ser, pues tal como lo han sido para mí, interesantes. Así que bueno, vamos a empezar directamente con la noticia número 1, si te parece bien, Pamela. Te escuchamos, Marc. Pues la primera noticia habla sobre el miedo psicológico, esto que estabas comentando, en el contexto social. Noticia que extraigo de La Vanguardia, de un periódico nacional aquí en España. Y nos dice que el contagio imparable del miedo cuando la emoción gana a la razón. ¿Y qué es lo que es interesante eso? A ver cómo lo profundizan en esta noticia. ¿Nos puedes explicar un poquitito más? Sí, por supuesto, para eso estamos. Dice que el miedo no se puede poner en cuarentena y se propaga más rápido que el peor de los virus. Cuando la emoción generada por un temor se impone a la razón, es muy difícil mantener la calma. Y otra vez queda demostrado que el miedo es, comparado con los virus conocidos, el más contagioso e incontrolable. Quiero destacar que esta noticia
está sacada del contexto de hace 4 años, cuando se produjo toda la, digamos, la pandemia del COVID, y sirve para mostrar que a nivel social, cómo corre como la pólvora ese miedo que se va pues contagiando, y que lo comparan en este caso, en este artículo, que os invito a que lo podáis leer. Tendréis los enlaces en el vídeo, en las descripciones, porque es interesante y está entretenido ver eso que sucede cuando todos nos ponemos a una, en este caso con un miedo. Sí. Fíjate, te hago un pequeño paréntesis, Marc. Algo que es muy frecuente es que las personas a veces están comentándole a una amiga o a alguien conocido: oye, mira, he pensado en hacer esto, un emprendimiento, un negocio, lo que sea, y el otro le transmite sus miedos diciendo: no, pero ¿y si te va mal? ¿Y si no resulta? ¿Y si no consigues clientes? Y entonces el que estaba entusiasmado con iniciar algo se contagia de este otro miedo, que es justamente lo que estás explicando, y al final termina tirando para atrás su proyecto porque el miedo del otro le ganó, ¿ya? Eso es algo que sucede mucho. Por eso que yo siempre digo que cuando uno tiene proyectos hay que aguantarse hasta el final y no contar nada, para que no se te queme el pan en la puerta del horno. Venga, Mar, seguimos con la siguiente noticia. Así es. Vamos a ver. La siguiente noticia es un poquito ya entrando en materia de temas científicos, y nos dice que los científicos descubren cómo el estrés se convierte en miedo en el cerebro. A ver. Partiendo de que el miedo es una reacción natural, esta emoción ha recorrido la humanidad desde nuestros orígenes. De hecho, nos dice la noticia que el gruñido amenazante de algún animal cercano, como emoción básica, cosa que estabas comentando en el inicio del programa, hasta nuestros días, como una película de terror que vivimos en el cine, sería el miedo psicológico. Se trata de un mecanismo de nuestro sistema nervioso necesario para nuestra existencia, supervivencia, que nos indica que permanecemos en alerta ante cualquier peligro inminente. Esto viene a ser un poco lo que has estado nombrando al principio, pero lo interesante es que este estudio científico ha descubierto que se producen cambios en la bioquímica del cerebro, y han elaborado un mapa de los circuitos neuronales que desencadenan ese sentimiento de temor, esa emoción localizada en el cerebro. Mira, qué interesante. Ese artículo está interesante para leerlo. Ya sabéis, quienes queráis leer después los artículos van a quedar aquí abajo en el enlace para que los podáis mirar. Muchas gracias, Marc. Exactamente. Además, en este caso voy a poner el enlace tanto de la noticia como del estudio, para todos aquellos que tengan interés en ver ese estudio que está publicado. Súper, buenísimo. Y la noticia número 3 hace referencia también a parte científica, y que me pareció muy interesante porque dice que el miedo puede afectar al intestino y cuáles son las consecuencias. Investigadores de Italia encontraron que en los momentos de temor se modifica la acidez gástrica, y plantearon que hay respuestas emocionales que repercuten en el sistema digestivo. Los investigadores que pertenecen a la Universidad de Sapienza en Roma hallaron que las reacciones ante el miedo modificaban el pH del intestino y lo hacía más ácido. Pamela, sí. Y lo que indica es que la red gástrica juega un papel importante en las respuestas emocionales. Es decir, que es cuando aparece la gastritis, cuando aparece los reflujos, incluso el vómito también, ¿ya? Hay personas que ante reacciones de mucho miedo vomitan. ¿Ya? Yo me encontré, y otras que también les da, cuando no es por arriba es por abajo, o les da indigestión. ¿Ya? Pero eso está directamente relacionado con el intestino. Exactamente, y entonces eso lo podemos ver en este estudio, donde nos están diciendo que el gastroenterólogo Edgardo Smekol, desde hace muchos años dice que se observan asociadas a factores estresantes diferentes enfermedades gástricas, como lo que acabas de nombrar, gastritis, úlceras o circunstancias que llamamos funcionales, como la dispepsia, la mala digestión o el intestino irritable. Entonces, lo que se muestra en este estudio, recuerdo que es un estudio científico, dice que
todos estos cuadros digestivos son gatillados por emociones que lo desencadenan o que inclusive lo pueden reagudizar. Mira, esto es súper interesante. Esto es lo que cada vez empiezan más los científicos y los médicos a confirmar, que todo lo que nosotros tenemos aquí en la mente acaba enfermando al cuerpo. Es un ejemplo clarísimo de eso, cuando decimos que el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Ya? Está súper interesante tu estudio, Omar. Exactamente. No obstante, pues a mí me gustaría aprovechar este instante para recalcar lo que estás transmitiendo en el programa de hoy. Es decir, una cosa es la emoción del miedo como emoción básica, que nos va a alertar, que nos va a ayudar, que nos va a poner en alerta en situaciones que podamos correr un riesgo. Pero luego tenemos que parar y prestar atención al miedo psicológico, ¿no? Que es el más común, el más, como nos ha mostrado estas noticias, ¿no? El miedo social, el miedo a perder, el miedo a aquello, etcétera, ¿no? Y todo esto se produce y viene, como has dicho antes, al respecto de una respuesta de un comentario que decía que tenía miedo por las culpas, ¿no? Viene por ese sostener esos pensamientos, ¿no? Esa rumiación constante, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a identificar justamente qué es lo que está sucediendo para, de alguna manera, empezar a romper ese ciclo que nos está manteniendo, porque las consecuencias de sostener ese miedo nos va a repercutir, y hemos visto a nivel intestinal, a nivel gástrico, pero también en muchas otras dolencias, ¿no? Sobre todo mentales también. Así que, exactamente. Y bueno, ya por último, comentaros el programa de la semana que viene. Eso. ¿Qué temas nos vamos a encontrar la próxima semana, Marc? Entonces, dejarme que lo encuentre, porque esto viene, yo creo que viene como anillo al dedo al respecto del programa de hoy. Y es cómo recuperar mi amor propio. Muy bien, ya sabéis, el Transforma tu Vida del lunes próximo, lunes 28, ¿sí? Vamos a hablar sobre cómo recuperar el amor propio. Así que estar preparados para ese programa. Y ahora... Bueno, me despido. Hasta el próximo. Muchísimas gracias, Marc, por las noticias de interés tan interesantes que nos has traído. Y bueno, recordar que, a ver si me muestran aquí el enlace para quien quiera conectarse al directo y pueda aparecer en la pantalla. Acordaros que hacia el final del programa tenemos esa opción. Y mientras tanto vamos a recomendar el libro del día de hoy. A ver si lo tenemos por ahí. Mientras tanto... A ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Ya, ahí están los enlaces, por si acaso. Quienes queráis aparecer, ya sea preguntando, comentando, lo que sea, en el programa conmigo, en directo, tenéis los enlaces para conectaros a partir de ahora. Y mientras tanto, a ver, el libro, que va un poco lento. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Sí? Bueno. Mientras vamos con el libro, que va un poco lento mi backup hoy día, a ver si ahí va apareciendo. Venga. Esto de transmitir en vivo y en directo. Ok. Dice, el libro se llama Vence tu miedo, cualquier miedo. El autor es David Valois. Y está muy entretenido, muy interesante porque es súper práctico. Es un libro que no es demasiado extenso, pero a mí me gustó porque es muy práctico, muy concreto, con ejemplos precisos, específicos, donde se va trabajando a lo largo del libro. Él va poniendo ejemplos para ir trabajando cada uno de los miedos y va dando como técnicas y estrategias para poder ir venciendo estos miedos. A mí me gustó mucho este libro, yo os lo recomiendo. Vence tu miedo, cualquier miedo, de David Valois. ¿Ya? Pues eso con el libro que os recomiendo hoy día a propósito de miedos. Y ahora vamos con el cuento. Este cuento que os voy a leer es uno de mis cuentos favoritos, que yo siempre lo cuento en terapias o en otros contextos, del libro Cuentos con Sabiduría para Almas Inquietas. El autor es Salvador Carrión, ¿ya? Este es el cuento del libro que vamos a leer hoy día.
Un segundito. Y se llama Empujando la vaca. Un maestro de la sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata, le comentó al aprendiz sobre la importancia de las visitas, también de conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que tenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constataron la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y 3 hijos, tenían una humilde casa de madera y estaban vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado. Entonces se aproximó el maestro al padre de la familia y le preguntó: «En este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco. ¿Cómo hacen usted y su familia para sobrevivir aquí?». El señor calmadamente respondió: «Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina y con la otra producimos queso, cuajada para nuestro consumo y así es como vamos sobreviviendo». El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, luego se despidió y se fue. En el medio del camino volteó hacia su fiel discípulo y le dijo: «Busca la vaca, llévatela al precipicio de allí enfrente y empújala al barranco». El joven espantado miró al maestro y le cuestionó sobre el hecho de que la vaca era el medio de subsistencia de aquella familia. Mas, como percibió el silencio absoluto del maestro, fue a cumplir lo que le decía. Así que empujó la vaquita por el precipicio y la vio cómo se estrellaba y moría. Aquella escena quedó grabada en la memoria del joven durante años y nunca pudo sacarse un terrible cargo de conciencia por el crimen cometido a instancias de su maestro. Tanto impactó esto en su espíritu que abandonó al maestro y prosiguió solo su camino. Años después, el joven aprendiz debía pasar cerca de la casa y tomó la decisión de regresar al lugar, contarle todo a la familia, obtener su perdón y, de ser posible, repararles el daño causado. Así lo hizo, y a medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito, con árboles floridos, una huerta arreglada, una bella casa, niños saludables y adecuadamente vestidos y calzados. El joven se sintió más triste y desesperado aún, imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró su paso y al llegar a la casa fue recibido por un hombre muy agradable y tranquilo. El joven preguntó por la familia que vivió allí hacía unos cuantos años, pero el hombre le respondió que ellos vivían allí de toda su vida. Sorprendido, el joven revisó los rostros y descubrió que efectivamente se trataba de la misma familia y solo atinó a preguntar: «Yo pasé por aquí años atrás y este era un lugar pobre. ¿Cómo logró esta prosperidad?». Y el hombre entusiasmado contestó: «Mire, joven, hace años nosotros teníamos una vaca, pero no sabemos cómo se cayó a un precipicio y murió. Al principio creíamos que sería nuestra ruina. Sin embargo, obligados por las circunstancias, debimos desarrollar otras habilidades y esfuerzos que ignorábamos que fuésemos capaces de lograr. Y así alcanzamos el éxito que usted observa ahora». Aquí hay una moraleja que dice: lo imposible le pregunta a lo posible: ¿dónde vives tú? Y lo posible responde: en el corazón de los que actúan. Bueno, ese es el cuento yo le llamo el cuento de la vaca flaca, que a mí me encanta.
para mí es súper simbólico y muchas veces justamente cuando estoy trabajando en terapia individual y me encuentro con personas que les da mucho miedo tomar una acción, hacer algo diferente, dejar un trabajo o atreverse a emprender un negocio o lo que sea, yo siempre les cuento esta historia y digo, hasta que nosotros no empujamos a nuestra vaca flaca, la que nos da lo justito para mantenernos, no vamos a descubrir todas las oportunidades que hay detrás del miedo. Por eso que es muy simbólico y es muy interesante que, aunque sintáis miedo, lo abracéis y crucéis con él, ¿ya? Pero no os quedéis detrás del miedo porque ahí no florece nada y no prospera nada tampoco, ¿ya? Bueno, y vamos con la última parte del tiempo de preguntas, a ver si tenemos a alguien que se anime por participar y por salir en pantalla, y mientras tanto, si no, vamos comenzando, contestando alguna pregunta que tendríamos por aquí. A ver, mi backup, si me muestra alguna pregunta que nos haya quedado de antes, pendiente. A ver, no tenemos nada. Bueno, hay comentarios que van haciendo las personas entre ellos. Pues bueno, no hay comentarios, no hay preguntas y tampoco nadie que quiera participar. Aquí alguien dice buenísimo el cuento. Pues muy bien. Ok, solo como para ir cerrando el programa, os comparto nuevamente lo importante de atrevernos a dar los pasos fuera de nuestra zona de confort, ¿ya? A quienes os guste este programa o os estéis conectando por primera vez, os invito a que os suscribáis a mi canal, darle like, compartir con otras personas que os puedan interesar. En mi canal vais a encontrar muchísimos vídeos sobre paz, sobre personas altamente sensibles y sobre heridas de infancia, que son los dos grandes temas en los que yo me he especializado y que trabajamos en nuestro equipo de terapeutas. Y también, como decía antes, si alguien quiere tomar una terapia individual, podéis ir a la página web pamelajaragomez.com, en el botón solicitar una reserva informativa, podéis reservar para saber cómo se trabaja esto. Y este jueves tenemos taller de sanar heridas de infancia, ¿ya? Para quienes no estéis todavía participando de estos talleres grupales, que son tipo terapia grupal, podéis uniros a las membresías en la parte de abajo que dice unirme y podéis participar de los talleres grupales mensuales, que se hacen 3 talleres al mes. Así que, pues muy bien, muchas gracias. Mira, aquí hay alguien que recomienda un libro. A ver, vamos a mirarlo. Si me lo pueden mostrar en pantalla. Aquí dice, hay un libro muy bueno sobre esto que se llama ¿Quién se robó mi queso? Lo recomiendo totalmente. Muchísimas gracias, Miriam. Yo lo he leído, así que está muy bueno ese libro. Así que a quien le interese también, ¿Quién se robó mi queso? Os puede gustar. Y buenas, a ver, tenemos un último comentario de alguien que está llegando aquí. Diana. Hola, buenas tardes, Pam. Es un gusto saludarte. Explícame un poco más cómo abrazo el miedo y lo traduciendo, por favor. Gracias. Ay, lo de traduciendo. Y lo trasciendo. Abajo pusiste la palabra. Vale. A ver, cuando hablamos de atravesar el miedo o de abrazar el miedo, es como aquello de decir, por ejemplo, sigo usando el ejemplo del cambio de trabajo que como que en general a todos nos llega o nos ha llegado en algún momento, ¿ya? O, por ejemplo, cuando estamos en una situación que no nos atrevemos a dejar una relación de pareja y no lo estamos pasando bien y estamos sufriendo y no le vemos como futuro a esa relación, pero nos seguimos quedando ahí porque prefiero malo conocido que bueno por conocer, como dice el dicho. Abrazar al miedo viene a representar aquello de decir, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo dejo esto? Por ejemplo, si yo dejo este trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo peor a lo que me puedo enfrentar? Entonces yo misma puedo reflexionar y decir que me quede un tiempo sin trabajo, ¿vale? ¿Qué otra cosa puede ser lo peor? Porque si me quedo un tiempo sin trabajo, a lo mejor lo que puedo hacer es empezar a buscarlo antes, ¿ya? Que me encuentre con personas que no voy a conocer y que no me caigan bien.
Vale, pero eso me va a pasar en cualquier sitio o en cualquier circunstancia. Es como irse haciendo preguntas muy simples y darse cuenta que en realidad lo que sea que me pregunte, las respuestas siempre quedan en ese espacio del, bueno, ¿y qué más da si me encuentro con eso? ¿O qué es lo peor que puede pasar si me encuentro con eso otro? Ya, yo siempre uso esta expresión de qué es lo peor que puede pasar. Lo mismo con una relación de pareja. ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo dejo? Pues que no encuentre a otra persona que me quiera o que me aguante. Vale, pero si yo no estoy bien en esa relación, ¿será peor que lo que estoy pasando ahora? ¿Ya? Es un poco hacer esta autoindagación sin cuestionarnos, sino que preguntándonos inocentemente. Cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio, es una forma de empezar a atravesar ese miedo. Por ejemplo, tienes que concentrarte y recuerda situaciones que tú sentiste miedo en el pasado y que una vez que las hiciste, te diste cuenta que no era tan terrible. ¿Ya? Esto nos ha pasado a todos, desde ejemplos tan simples como aprender a andar en bicicleta. Las primeras veces nos daba miedo montarnos en la bicicleta y sin rueditas y no sé qué, hasta que después ya aquello lo hicimos sin ningún problema. Lo mismo que las personas que hemos aprendido a conducir o a manejar un coche, un auto. Al principio nos daba miedo y después ya ahora uno lo hace en modo totalmente automático. Piensa en todas aquellas situaciones que en algún momento sentiste miedo de hacerlas y que ahora las haces de manera absolutamente automática. Es usar esos ejemplos para aplicártelos en cosas que hoy día te estén dando miedo. ¿Ya? A ver si te sirve un poco esto, Diana, lo que te estaba comentando. Bueno, estamos entonces. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos la próxima semana, recordar con el tema de cómo recuperar el amor propio. Este es un temazo también para Paz y para cualquier persona con heridas de infancia, altamente sensibles y con cualquier experiencia de vida donde siente que tiene la autoestima disminuida y el amor propio que está así como perdido o extraviado. Así que nos vemos el lunes próximo en otro programa de Transforma tu Vida a las 8 p.m. de España y el horario que tengáis en vuestros países. Ojo, que este sábado pasando para domingo, en España cambiamos la hora. Por lo tanto, los países que no cambiáis la hora, vamos a tener una hora menos de diferencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este momento con Chile y Argentina tenemos 5 horas de diferencia, para el próximo lunes vamos a tener 4 horas, ¿ya? Lo mismo con Uruguay. Para México, quienes están en Ciudad de México y lugares que no cambian de hora, que ahora tenemos 8 horas, la próxima semana vamos a tener 7 horas, ¿ya? Para que tengáis ahí una referencia. Entonces, porque puede que muchos os perdáis con el horario. Bueno, activar la campanita para que os llegue la notificación cuando comenzamos el programa. Ahí eso les puede ayudar para no perdérselo. Y nos vemos el lunes próximo. Y este jueves con taller de sanar heridas de infancia. Quienes sois miembros y quienes todavía no lo seáis, podéis uniros aquí abajo. Nos vemos. Gracias a todas y todos. Adiós.